afectados por el invierno. Sí, el invierno sigue golpeando con fuerza a los ríos Bolívar y Santo Domingo de los Áchilas. En esas localidades hay casas afectadas y vías dañadas. Odette Camacho resume. El invierno sigue golpeando a la provincia de Los Ríos. Las intensas lluvias han convertido en lagunas las calles de la Ciudadela 1 de Mayo en el norte de Babahoyo. En esa zona periférica hay 100 familias afectadas. El agua les llegó a la cintura. Los moradores han quedado aislados y algunos se las ingenian para salir de sus hogares improvisando balsas. Babahoyo es el cantón más perjudicado por el temporal en la provincia fluminense. Hasta el cierre de este informe, todas sus parroquias permanecen inundadas. Mientras en el recinto La Delia, en la parroquia Pimocha, el agua ha bajado 40 centímetros, por lo que algunos de los residentes afectados decidieron retornar a sus viviendas. En la provincia de Bolívar, el puente que conecta las comunidades de Chazo Juan y San José de Camarón en la parroquia Salinas de Guaranda, en el cantón Echandía, colapsó debido a que el desbordamiento del río debilitó y causó daños en sus bases. Con troncos, los comuneros tratan de mantenerlo firme, mientras maquinaria del municipio trabaja en la construcción de un paso alterno. En esta parroquia, donde habitan 5.500 familias, una vivienda colapsó y hay otras 8 en riesgo. Han quedado al borde del río, pues la tierra ha ido cediendo tras los recientes desbordamientos. Uno de los moradores captó el momento en que un hombre descendió 5 metros para rescatar a un perro que cayó en el deslizamiento más reciente. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hay casi 100 familias afectadas en el recinto Unión Montenuevo de la parroquia Santa María del Toachi. Tras las fuertes lluvias, la carretera que conecta con esta zona rural del cantón Santo Domingo está a punto de colapsar. Aquí los habitantes aseguran que incluso las 3 cooperativas de transporte que realizan recorridos han dejado de ingresar, por lo que varias familias han salido con palas a retirar escombros para no quedar aislados en esta parroquia de 10.000 habitantes. Y en una cooperativa de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, un grupo de habitantes teme que sus viviendas colapsen porque están al filo de una zanja que cada vez gana más y más terreno. Sí, y las lluvias están empeorando la situación y los afectados piden ayuda antes de que ocurra alguna tragedia. En la cooperativa Promesa de Dios, el temor es latente, sobre todo para quienes viven al filo de esta zanja. Sus casas están construidas en el borde de este canal, que con cada lluvia aumenta su tamaño y amenaza con llevarse todo a su paso. El miedo es que cada vez que llueve fuerte, el aguacero últimamente viene arrastrando con fuerza la tierra y esto va quedando un hueco. Y aquí esta casa ya está por caerse pico abajo. Era un estero pequeño, uno lo saltaba, lo brincaba uno cuando era la lluvia. Pero ahorita eso se ha ido abriendo y todos los que vivimos al lado estamos en zona de riesgo, peligrando la vida. Según los vecinos, hay unas 20 casas en riesgo en este punto de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Entre ellas está la de Alexandra, quien vive con su madre y sus 5 hijos. Comenta que cada vez su vivienda va perdiendo más terreno y ahora teme que el inmueble colapse en cualquier momento. Cuando llueve, ya me da pánico porque no puedo dormir por el temor de que la lluvia se me lleve mi casa. Es muy fuerte la corriente aquí. Aquí golpea y se va llevando, y el árbol que está ahí también me hace dar mucho miedo porque tengo el temor de que se caiga. Y es que cuando llueve, el nivel del agua llega hasta los 2 metros de altura, desbordando la zanja. Por aquí había una casa que ya se la llevó el estero, porque nosotros teníamos los solares completos y hacia el estero sobraba terreno, ¿no? No había zona de riesgo, nada. Si uno se mete allí en el estero, uno se va a pico. Estamos hablando como de más o menos 2 metros, 4 metros, a veces sube. Cuando se desborda por las calles, eso es un río. En la Promesa de Dios, los habitantes piden a las autoridades la construcción de un ducto cajón que ayude a controlar las aguas lluvias y evite que este canal siga creciendo. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, y persiste el malestar en Hucholote, norte de Guayaquil, por el daño de un paso peatonal. Allí está María Belén Goncalves con más información sobre el peligro que corren los moradores. María Belén, muéstranos las condiciones.
Así es, no solo les vamos a mostrar, sino que vamos a experimentar lo que ya hemos hecho nosotros aquí en el equipo de Televistazo, pasando por este puente peatonal que une, como ya lo decían ustedes, en Mucho Lote 1 con el sector de las Orquídeas. Aquí hay aproximadamente 3 puentes, hemos hecho nosotros el recorrido y este en especial para mostrarles el estado en el que está oxidado totalmente las barandas, lo podemos ver aquí a simple vista, pero uno dice, claro, esto es de hierro, igual por más que esté oxidado aguanta. Las láminas por las donde uno camina, Hugo, por favor, están totalmente endebles y de hecho ya empiezan a ceder, a quebrarse. Aquí podemos enfocar cómo ya está tan oxidada estas láminas que si uno pisa un poco se ve cómo se forma una raya, una raja que ya está llegando prácticamente hasta el otro lado. Está también realmente muy endeble, uno camina por aquí y sientes cómo tambalea. Además que estas rejas de seguridad para que las personas o para evitar, por ejemplo, cuando los niños pasan, no se caigan a la zanja, las han retirado, no están, o se han caído, no sabemos, alguien se las ha llevado, pero realmente están obsoletas. Del lado de acá también estas láminas que es las que deberían servir para precisamente evitar que las personas caigan a la zanja, están oxidadas y están salidas, hay puntas salidas. Si uno camina acá y la mayoría de personas que hemos visto cuando cruzan el puente tratan de ir pegadito a esto de aquí, a la malla, para evitar caer en el caso de que esto ceda. Lamentablemente esto es lo que los moradores de ese sector tienen que atravesar prácticamente todos los días, porque como ustedes pueden ver también aquí en el sector hay varias instituciones educativas que en este momento estamos enfocando, por lo menos hemos contado unas 7 unidades educativas y por lo tanto las personas tienen que pasar por este sector. Aquí vamos viendo como, buenos días amiga, realmente esto está blandito, ¿no? Da miedo cruzar por aquí. Sí, mucho miedo. Y se han llevado. De lado de acá también viene un señor con un niño, lo que les mencionábamos. Buenos días, amigo. ¿Todos los días pasa usted por aquí? Sí, todos los días. ¿Hace cuánto tiempo está el puente en este...? Ya tiene más de 3 años aquí en este puente. Más de 3 años, dice el señor, que este sector o este puente está dañado en este sector. Como les mencionaba, más adelante hay 2 puentes más que están en la misma situación. Aquí me están diciendo cómo te enganchas, porque de verdad que cuando uno camina por aquí, como podemos ver estas puntas salidas, realmente la ropa queda enganchada aquí. Y la ropa es lo de menos, hasta cierto punto. Si uno se raspa aquí, puede haber problemas. Además, que lo más preocupante es la zanja. Ahora mismo no está muy alta porque la lluvia ya se dio, sin embargo, este puente endeble realmente preocupa a las personas que pasan por aquí porque realmente se mueve tanto que da miedo caerse a la zanja y sumado a esto, como les mencionaba, el problema de que la malla de seguridad para evitar caer también está el hueco, ¿no? Tranquilamente entra un niño por ahí y una persona adulta. La parte de abajo también, los rieles del puente están oxidados y de la misma manera vemos cómo las personas pasan. Este puente es realmente muy transitado porque une, como les mencionaba, Mucho Lote 1 con el sector de las Orquídeas. Buenos días, amigo. ¿Usted pasa todos los días por aquí? Hola, buenos días, sí. ¿Y hace cuánto tiempo el puente está en este estado? ¿No le da miedo cruzar por aquí? Sí, bastante, pero es la única posibilidad de cruzar. Claro, y ese es el problema, ¿no? ¿Qué piden ustedes a las autoridades? Y está hecho lleno de agua. Sí, y incluso es guarida como para las personas de calle, pero es inseguro. Pero es la camine con cuidado. Sí. Y se mueve realmente bastante esto, ¿no? Sí, y las latas por lo general se vienen al camino y al cruzar se puede cortar a cualquier persona. Y aquí hay muchos colegios y pasan familia con bebés, con niños pequeños. Bueno, por eso están pidiendo inmediatamente que los ayuden. De acá al lado también estamos con otra señora que se dirige a hacer sus actividades diarias. Realmente es un problema esta situación del parque. Claro, igual la inseguridad, muchas veces pasan robando y la inseguridad, todo se daña. Muy bien, como ustedes acaban de ver, ya las personas aquí un poco pidiendo a las autoridades y rogando también hasta cierto punto que se solucione este problema y que, de ser posible, más que mantenimiento, ya se haga un cambio de estos puentes peatonales. Como les mencionaba, esto está ubicado entre Mucho Lote 1 y las Orquídeas. Vamos a permanecer atentos a estos clamores ciudadanos. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Ahora les contamos que otros 30 perros que habitaban en la penitenciaría del Litoral y que eran pues animales de compañía de algunos reos, fueron rescatados. Ellos se suman a la campaña Adopta Uno de 100, que busca un hogar para los canes, pero que enfrentan una baja acogida. Vehículos de diferentes instituciones entraban y salían. El movimiento era agitado. Se trató de una nueva intervención en la penitenciaría del Litoral.
pero esta vez con un objetivo distinto: el rescate de 30 perros que habitaban el complejo carcelario. La operación contó con la articulación entre la Dirección Municipal de Bienestar Animal, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad SNAI y las Fuerzas Armadas. Los canes eran hallados uno a uno en las instalaciones carcelarias, algunos con signos de desnutrición, otros en condiciones insalubres. Fueron retirados del complejo carcelario y llevados a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal, donde veterinarios los evaluarán, se los hospitalizará y se los mantendrá en cuarentena antes de ser puestos en adopción. Los animales rescatados se suman a los 100 que ya forman parte de la campaña Adopta Uno de 100, que, como ya contó Televistazo, busca un hogar para 30 cachorros y 70 perros adultos que antes vivían en cautiverio. Si bien 25 personas se han mostrado interesadas en adoptarlos, Eliana Molineros, directora municipal de Bienestar Animal, lamenta la falta de compromiso ciudadano, pues hay quienes han llegado a señalar que pueden adoptar, sí, pero después del feriado de Semana Santa. Condicionar a estos animales a una espera, prevaleciendo por supuesto la comodidad de la gente, ya nos da indicios de que definitivamente no hay mucho compromiso respecto a mantener el buen estado del animal. Además de los perros rescatados de la penitenciaría, hay otras 500 mascotas disponibles para adopción en el catálogo general de la institución. Sucesos de la madrugada. 7 de la mañana, 48 minutos. Los hechos violentos continúan imparables en Guayas. Se reportó un doble crimen en el Cantón General Villamil Playas. Según información preliminar, sicarios fuertemente armados a bordo de una camioneta interceptaron y acribillaron a 2 hombres en el barrio Los Angelitos. Los moradores salieron alarmados de sus casas tras escuchar al menos 15 disparos y vieron los cuerpos frente a una vivienda. Una de las víctimas tenía un casco en la cabeza, por lo que se presume que llegó al sitio en una moto. Y en menos de 2 días, la policía logró rescatar a un hombre que había sido raptado cuando estaba dentro de su vivienda. Esto ocurrió en Guayaquil. Hay 5 personas detenidas de entre 19 y 41 años, entre ellas 2 mujeres. Según los agentes de la UNACE, los sospechosos irrumpieron en la casa de la víctima, la amenazaron y se la llevaron hasta Nobol, donde la tuvieron en cautiverio. El caso se conoció tras la denuncia del hijo del hombre, a quien los delincuentes llamaron para exigir $50.000. Tras la aprehensión de los sospechosos, la víctima fue liberada cerca a la unidad policial de Nobol y se encuentra a buen recaudo. Y ya hay resolución judicial por el caso Purga. El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva contra 9 personas, entre ellas el ex asambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, 5 jueces y 2 personas más procesadas por este caso. Mientras que para el magistrado Reinaldo Ceballos ordenó arresto domiciliario por ser mayor de 65 años. El juez también dictó medidas alternativas para la esposa del ex asambleísta y otra persona más, a las que ordenó presentarse una vez por semana y la prohibición de salir del país. La resolución se dio luego de analizar los 119 elementos que presentó la Fiscalía, más los argumentos de Diana Salazar. El juez también prohibió enajenar bienes muebles e inmuebles por un valor de $3,9 millones y dispuso la retención de cuentas bancarias que tengan los procesados. Y vamos ahora con un caso muy preocupante. Una estudiante de un colegio privado de Guayaquil denunció a un compañero de haberla violado con ayuda de 2 jóvenes durante un viaje de fin de curso en República Dominicana. El país caribeño emitió una orden de captura y de toma de muestras de ADN en contra de los sospechosos que en Ecuador no se han hecho efectivas. María Belén Goncalves con el tema. El caso de violación de una adolescente ecuatoriana de 17 años ocurrió en un hotel de República Dominicana en noviembre de 2023. Los acusados son 3 compañeros de colegio, con quienes la víctima llegó a ese país, en un viaje organizado por un grupo de padres de familia, previo a la graduación de los jóvenes. Cuando le traen el shot de tequila, aprovecha este adolescente infractor y le pone en su vaso, en el vaso de la víctima, escopolamina. Una vez que ya se ha perdido el sentido, la llevan prácticamente cargada los 3 adolescentes infractores y la conducen hasta la habitación
del adolescente infractor principal. La joven fue auxiliada por 4 amigas que la encontraron inconsciente y sin ropa y avisaron a su mamá. La madre sale a hablar con fiscalía para que venga la policía, para que no encontró fiscalía cerrada en Punta Cana. Ya en Ecuador, los padres de la joven la llevaron junto a su abogado a la unidad de flagrancia de la fiscalía, donde se le realizaron algunos exámenes y pusieron la denuncia. Golpes de la niña en sus brazos, golpes de la niña en su brazo derecho, en su brazo izquierdo, en sus piernas. Hay un hallazgo especial que encuentra el médico forense, que es la presencia de espermatozoides. Con los resultados, en diciembre, la Fiscalía de Ecuador solicitó la cooperación eficaz a República Dominicana. Las autoridades del país caribeño realizaron las diligencias, recopilaron los videos de las cámaras de seguridad del hotel y enviaron a Ecuador órdenes de detención contra los sospechosos y de tomas de muestras de ADN, pero según el abogado de la víctima, no se cumplieron. Y pedían el consentimiento de los menores para que pueda practicar o no esta prueba de ADN. ¿Qué es lo que pasó con todo lo que hizo Fiscalía? Primero conocieron ya de todo lo que yo le estaba manifestando, pese a que ya tenían conocimiento desde la misma presentación de la denuncia, que yo se la dejé una copia al director del plantel. Y segundo, fugaron del país. Sobre este tema, el colegio privado donde estudiaban los jóvenes emitió un comunicado donde señaló que no organizó el viaje y que tras conocer el caso activó los protocolos pertinentes con el Ministerio de Educación. Sin embargo, la defensa de la víctima aseguró lo contrario. Por el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado. Capturados por la cámara. Vamos a ver los momentos de tensión que vivieron en el sector de Los Esteros, en el sur de Guayaquil, porque 4 delincuentes llegaron a una tienda de víveres y con pistola en mano amenazaron al dueño, a los clientes que estaban ahí, para que entreguen todas sus pertenencias. Y no solamente eso, sino que también se llevaron el dinero de la caja registradora. Incluso ahí los estamos viendo, que están en el momento amenazando, y otro pues se acerca hasta la caja registradora a sacar todo el dinero mientras guarda el arma de fuego con la que ingresó amenazando a las personas que estaban allí al interior. Este hecho ocurrió cerca de la unidad policial comunitaria de ese sector. Y vamos a ver ahora cómo en segundos delincuentes se robaron las ganancias del día de 2 restaurantes del suburbio de Guayaquil. Sí, por este caso hay un detenido para investigaciones. Cuando escuché fue que dijeron todos al piso y yo traté de esconderme. Minutos de terror vivieron los propietarios y clientes de 2 locales de comidas, ubicados en las calles 27 y la E en el suburbio de Guayaquil. Esto luego de que 4 hombres armados ingresaran y apuntaran con armas de fuego a todos. Los pillos se movilizaban en 2 motos. Era mi preocupación inmensa porque yo sabía que mis hijos, mis nietos estaban a salvo, pero mi esposo era la persona que estaba acá afuera. Los delincuentes asaltaron a 7 personas y se llevaron las ganancias del día. Celulares, dinero, billeteras. Obviamente las amenazas de ellos actuaron de manera violenta. Pese a que el local cuenta con el botón de pánico, las víctimas no pudieron activarlo. Por ello piden más patrullajes en ese sector. Pero usted sabe, los delincuentes no van a esperar, ellos se van rápido. Pidiendo que la policía patrulle más, incluso me mencionaron que haga un oficio para ver si aquí permanecen 2 policías. La policía conoció el caso e informó que detuvo a una persona y se investiga si está involucrado en el robo. Presumimos que los delincuentes no son del sector, han venido buscando la oportunidad de cometer un hecho delictivo e inmediatamente fugaron del lugar. Sin embargo, estamos cotejando con el detenido que tenemos para ver si es que él no es un participante de este hecho. En los últimos 15 días en este distrito se han capturado a 7 personas, cada una con un arma de fuego. Y en el suburbio de Guayaquil, un parque está en pésimas condiciones. Está lleno de maleza, los juegos infantiles están dañados y otras quejas más. Ítalo Ruiz fue temprano a la zona para hablar con los moradores. Ítalo, te escuchamos. Seguimos acá efectivamente en la 16 y la N, conversando con la comunidad al respecto del pedido que están haciendo para que las autoridades, sean de la alcaldía o sean gubernamentales, presten la atención necesaria a esta infraestructura que, podemos decirlo, literalmente se está cayendo
a pedazos. Está llena de maleza, sin energía eléctrica por el robo de cables, el mobiliario para el juego, el entretenimiento de los niños está ya también deteriorándose. Y por ejemplo por acá, Joe, venga para acá por favor. Vean, me decían, esto que está aquí en el piso que ustedes ven es una cubierta, o era una cubierta. Y esta cubierta cayó el pasado viernes. Afortunadamente, decían los habitantes, no habían personas sentadas aquí en este lugar. Me contaba usted, don César, que fue el viernes que cayó esta cubierta, ¿no? Sí, el día lunes 2 de la tarde, más o menos a esa hora. Lamentablemente no había ni un chico, porque ahorita están de vacaciones, niños, jóvenes, personas que se vienen a refrescar ahí, a sentarse a conversar, los vecinos. Y mire que estamos aparentemente desamparado. Otro tema también es el asunto del agua. $100 nos cobran el agua. Yo pago $100 el agua. Me decía usted que antes también tenían aquí llaves para regar las plantas y esas llaves, ¿qué pasó? Vinieron las personas de Interagua, comenzaron a sellar el asunto del agua, ni siquiera nos dejan una cosita como para mirar las plantas. Una guía para poderlas regar. Me contaba doña Norma, no funcionan tampoco o prácticamente están casi todas dañadas las máquinas para hacer ejercicios. La maleza está bastante crecida. ¿Hay mosquito, hay rata? Sí, pedimos por favor la colaboración a la entidad que corresponda, ¿no? Porque lamentablemente anteriormente ya habíamos hecho pedidos, pero como esta obra la hizo en el tiempo de la presidencia de Rafael Correa, lamentablemente nadie le quiere dar solución. Entonces pedimos que por favor se atienda a la comunidad en la ayuda de que haya luz en este sector, porque los cables se han robado. Y como iban subterráneos, entonces se les hizo fácil para llevarse los cables. Pero abrían las cajetas y los jalaron por ahí. Muy bien, pero ahora nosotros necesitamos que si ya no lo hagan por ahí el mismo método, sino que lo hagan aéreo para poder nosotros más que sea ver algo, porque imagínense, mira esta maleza como está. Uno no puede salir en la noche, no puede nada hacer aquí ni ejercicio, entonces queremos que por favor la entidad que corresponde en ayudarnos a poner la luz en este parque, que este parque lo necesitamos porque en el sector... ¿Los niños vienen a jugar? Sí, hay muchos niños que vienen a jugar. Me gustaría que usted viniera en la tarde y usted viera la cantidad de niños que juegan. Y también, por favor, para que nos manden a limpiar esta maleza, queremos fumigación. No hemos visto la fumigación y los mosquitos están que nos llevan en peso. Queremos la desratización. Imagínense en un sector donde está así, ¿qué no puede haber? Entonces queremos que por favor también nos atiendan. Somos comunidad, pagamos nuestros impuestos. Ok, muchísimas gracias. Ahí tenemos entonces detalles, el pedido que hace la comunidad, como ven ustedes acá en este sector de la 16 y la N. Este parque lineal es bastante extenso, hay bastante trabajo por hacer y como ya lo escuchan, hay muchos niños que vienen a tratar de jugar en medio de la maleza, los mosquitos y la oscuridad. Vamos a hablar ahora de un triple accidente de tránsito que se reportó en el kilómetro 23 de la vía Daule. El motor de uno de los vehículos salió disparado por el fuerte impacto. Utilizando herramientas especiales, estos bomberos intentaban rescatar al conductor de este vehículo. Había quedado atrapado entre los fierros del auto, que minutos antes se estrelló contra un tráiler y posteriormente con una camioneta. El siniestro ocurrió la tarde de este martes en el kilómetro 23 de la vía Daule. Se ha presentado un siniestro de tránsito con una persona grave, choque frontal excéntrico, tanto aquí el tráiler como la camioneta que está ahí y el auto conchoevino. Son 3 vehículos involucrados en este siniestro de tránsito. El choque fue tan fuerte que el motor del auto salió disparado y terminó a un costado en la calzada. Agentes investigadores de tránsito llegaron al lugar para recoger indicios y determinar quién fue el responsable del siniestro, que ocasionó el cierre parcial de la vía, generando congestionamiento vehicular. Luego de ser rescatado, el chofer fue trasladado a una clínica donde permanece con pronóstico reservado. El auto que se llevó la grúa indica que ha venido zigzagueando, el cual viene y se choca en manera excéntrica con el tráiler para posteriormente irse a estrellar con la camioneta gris. El conductor de la camioneta quedó retenido para que rinda su versión. Los agentes de tránsito informaron que la persona que manejaba el tráiler huyó del sitio. Agentes de tránsito sufrieron un accidente en la avenida Estados Unidos Quevedo, en Los Ríos.
Los dos uniformados quedaron heridos luego de estrellarse en la moto en la que circulaban en esta vía. Repetimos, la vía denominada Estados Unidos en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. La conductora fue retenida junto con su vehículo. Los agentes fueron llevados a una casa de salud donde son atendidos. La mañana de ayer martes, una persona fue hallada sin vida en la Asamblea Nacional, donde se declaró un día de luto. Las autoridades del Legislativo dieron una rueda de prensa e indicaron que se trata de un ex trabajador. Byron Andino con el informe. El ambiente cambió bruscamente este martes en la Asamblea. A las 10 de la mañana, la persona encargada del mantenimiento del edificio encontró a un hombre suspendido en una viga del 7º piso. Las autoridades del Legislativo informaron a la Policía Nacional. En un comunicado confirmaron que el fallecido es un exfuncionario de la entidad. Él había perdido su trabajo tras la muerte cruzada y no lo volvieron a contratar. Las autoridades y el comandante de la escolta organizaron una rueda de prensa y antes de la sesión del Pleno explicaron lo ocurrido. Que tuvimos acá la presencia de la fiscal de turno, presencia también de la DINASET, del Departamento de Medicina Legal, y en este momento se encuentra ya en un proceso de indagación. El Legislativo declaró un día de luto en la institución, envió sus condolencias a los familiares y sus amigos y mantuvo un minuto de silencio. El Consejo Nacional Electoral designó a nuevos miembros de juntas receptoras del voto en todo el país. Mediante sorteo en las delegaciones provinciales se escogieron 285.917 personas que estarán en las mesas el 21 de abril en la consulta popular. El Consejo los va a notificar por correo electrónico y también de manera presencial. Ahí estamos viendo entonces la información en nuestra pantalla. Hay que destacar que por esa jornada de trabajo, cada miembro de junta recibirá $20. Y si no acuden el día de la consulta a su mesa, van en cambio a tener que pagar una multa del 15% del salario básico unificado, es decir, $69. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. El alcalde Luis Chonillo dio un ultimátum a la concesionaria de la terminal terrestre de Durán para que resuelva las falencias por las que fue clausurada hace una semana. Allí llegan diariamente más de 3.000 usuarios que ahora están esperando en la calle sin medidas de seguridad. En media calle, corriendo entre los carros, expuestos al sol y a la lluvia. Son las condiciones que pasan los usuarios de la terminal terrestre de Durán Luis Rodas para abordar un bus o bajarse de uno tras una semana de clausura. Con mi familia que viajamos hasta Santo Domingo, venimos el Triunfo y tenemos 45 minutos esperando el vehículo. Si tuviéramos una terminal habilitada, estuviéramos más seguros y con bajo buen recaudo. Es un problema porque por las lluvias y todo la gente tiene que estar esperando a la intemperie. La terminal fue clausurada el 27 de febrero tras detectarse que el sistema contra incendios no funcionaba adecuadamente, que las boleterías operaban sin permisos actualizados y que los servicios higiénicos, rampas y andenes estaban en malas condiciones. Posteriormente, el viernes, el alcalde Luis Chonillo recorrió las instalaciones y constató que la empresa concesionaria Pervercoff S.A. no había atendido incluso otras observaciones hechas en noviembre. Me parece que es una burla. ¿Por qué? Porque se comprometieron que en 45 días iban a hacer las modificaciones, intervinieron creo que las primeras semanas y luego dejaron abandonado como que si nosotros nos íbamos a olvidar. Y fue ante ese incumplimiento que Chonillo le dio un ultimátum a la administradora de la terminal. Lo que vamos a hacer es darle un plazo de 30 días para que esto se ponga al corriente. Si no, caso contrario, pues tomaremos las medidas legales. Tratamos de comunicarnos con la empresa Pervercoff S.A., que opera esa estación de buses interprovinciales e intercantonales desde agosto del 2022, cuando la administración del exalcalde Dalton Narváez y la autoridad de tránsito de ese cantón le otorgaron la concesión. Afectados por el invierno. 8 de la mañana, 10 minutos, 500 metros de la carretera que conecta a San Borondón con otros cantones permanecen inundados desde la primera lluvia. Habitantes de urbanizaciones privadas piden la intervención de la prefectura del Guayas. Henry Dueñas amplía la situación.
Un río es lo que se observa en la avenida Miguel Yunes Ajia, a la altura del kilómetro 5 de la vía a San Borondón. El agua supera los 30 centímetros de altura en 2 de los 4 carriles. Los residentes del sector de Castilla detallan las consecuencias de las inundaciones. Más de 2 meses. Esto que usted ve no es nada. Cuando llueve fuerte, esto amanece y hay más de 1 kilómetro de agua. 2 horas para poder pasar esta zona anegada. Correcto, porque cuando hay eventos o cuando hay algún accidente en la vía del PAN, colapsa todo. Las familias afectadas aseguran que desde que comenzó el invierno, el agua se represó en este punto de la carretera, así como en terrenos baldíos. Y a pesar del pedido realizado al municipio de San Borondón y a la prefectura, la solución no llega. La avenida Miguel Yunes Ajia posee 4 kilómetros de recorrido. En ella existen 5 urbanizaciones cerradas, 2 comunidades rurales, empresas, colegios y universidades. Pero solo cruzar esos 500 metros de carretera inundada genera un gran caos vehicular en las denominadas horas pico. Habemos más de 10.000 habitantes y son 2 meses y no han venido a arreglar esta canalización. ¿Qué esperan, Dios mío? Miren cuántos accidentes se han producido, entonces ya es hora de que se tomen medidas. Miles de familias esperan que lleguen técnicos de la prefectura con maquinaria para así canalizar las aguas lluvias y evitar más estragos en esta etapa lluviosa. Y precisamente Henry Dueñas desde muy temprano está en ese punto de San Borondón para seguir este tema. Henry, adelante. Los habitantes de varias urbanizaciones en lo que viene a ser la vía Salitre-San Borondón esperan ser atendidos por la prefectura. Aseguran que son semanas, 8, enviando oficios tanto al alcalde de San Borondón como a la prefecta Aguiñaga. Es una laguna, un río que se mantiene así porque hace falta que se llegue a canalizar este represamiento de agua que a su vez ha generado ciertas zonas donde ya hay sedimento, mucha arena. Entonces, para ciertas horas, por ejemplo, en el retorno ya, en la tarde cuando llegan todos los habitantes, esto es un caos vehicular y los tienen de oficina en oficina. Sí, realmente se forma un congestionamiento tan grande que ayer en 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de venida me tomé 45 minutos por el tráfico. Sobre todo es un tráfico pesado, que corremos hasta peligro. Ustedes saben que ellos no respetan y se nos tiran. Es una situación en que no solo los habitantes de Castilla son los perjudicados. Aquí hay colegios, universidades, empresas, urbanizaciones de sectores rurales, caseríos que también utilizan esta vía. Así es, en las horas pico esto es una congestión tremenda. Por las noches también no tenemos electricidad, no hay luz, esto es oscuro totalmente. Y cuando llueve esto es un caos. Todos los carros de vehículos pesados, ellos para evitar esa laguna y quedarse ellos allá, que es mucho lodo, ellos hacen un solo carril. Entonces esto es, pero es terrible. Lo que queremos es que nos ayuden. Este redondel entonces se vuelve una situación crítica. Mi querido amigo, ustedes me aseguran, vamos a la alcaldía de San Borondón, nos dicen la prefectura. La prefectura dice que esto es de la concesionaria. Y en ese peloteo, pues, los perjudicados son miles de personas. Así es. En Castilla vivimos cerca de 5.000 personas y aquí hay varias unidades educativas como la Universidad de Ecotec y 2 colegios y escuelas que aquí sufren por este problema. Nosotros, como medio de comunicación en este puente de los problemas de la comunidad que debe resolver la autoridad,
esperamos ser atendidos y que nos digan cuándo este río de insalubridad va a ser solucionado. Salud. El sobrepeso y la obesidad incrementan a un ritmo alarmante en Ecuador. Especialistas estiman que 13.000 personas morirán por esta causa hasta el año 2030. Elaine Sánchez tiene el reporte. El sobrepeso y la obesidad están en niveles muy altos en las 24 provincias del país. 35.671 personas viven con esta condición y el 66% son mujeres. Los motivos principales son el alto consumo de alimentos azucarados, altos en grasa y la falta de actividad física. El oro concentra el 69% de personas con obesidad o sobrepeso. Le siguen Carchi con el 67%, Cañar con el 66%, Esmeralda 64%, Guaya 62%, Manabí 61% y Pichincha el 55%. Los más afectados tienen entre 20 y 59 años. En las mujeres, el sobrepeso causa problemas en su salud, disminuye la fertilidad, provoca cambios hormonales y desarrolla el síndrome del ovario poliquístico. En este caso, tardan más del tiempo en concebir en comparación a una mujer con peso saludable. Y si se embarazan, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. El tema de la obesidad genera una disminución en la expectativa de vida de 5 y se llega a decir en algunos estudios de hasta 20 años. Según el Programa Mundial de Alimentos, en Ecuador anualmente fallecen 22.671 personas por enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión, derivada de la mala alimentación. Para el 2030 se estima que aumenten 13.000 otras personas. El no dormir bien, no tener calidad de sueño, no cumplir con las 8 horas de sueño reglamentarias, ¿no? La media de 8 horas entre 7 y 9, también es un factor que aletarga un poco la dinámica del cuerpo. Especialistas recomiendan mínimo 150 minutos semanales de actividad física para adultos. Aumentar el consumo de frutas y verduras es importante. Ecuador tiene más de 8.000 casos de dengue. Y por eso se están desplegando brigadas que están eliminando criaderos de mosquitos, en especial en 5 provincias. Diego Cuenca visitó uno de los sectores intervenidos. Ese martes, solo en Guayaquil, Durán y San Borondón, salieron 66 grupos que tomaron muestras en 30 sectores, como en la cooperativa Juan Pablo II en el norte. Ahí algunos de sus habitantes tenían recipientes y llantas con agua, donde cada 3 días la hembra del mosquito pone hasta 350 huevos, de los cuales salen los Aedes aegypti, vectores transmisores del dengue, zika y chikungunya. Hasta el día de hoy tenemos alrededor de más de 300.000 reservorios eliminados, prácticamente 53.000 reservorios tratados. Cuando nosotros hablamos de tratados es cuando aplicamos un químico que va a hacer que las larvas que se encuentran prácticamente mueran. Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro son las provincias donde se priorizan estas acciones, debido a que esas localidades tienen más de 4.000 casos de dengue. Es decir, el 50% de los 8.000 reportados en lo que va de ese año en el país. Con base en este monitoreo, la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica considera que Ecuador está en zona de alarma. Por eso las brigadas también explican a las familias a usar cepillo y detergente para limpiar baldes o tanques donde almacenan agua, porque frenar la proliferación del dengue también es responsabilidad de las comunidades, que también instala puntos de información en los barrios intervenidos. Finalmente, las brigadas colocan ese polvo insecticida para frenar la reproducción de mosquitos y luego ingresan a la casa a fumigar cada espacio. El Ministerio de Salud aclara que en Ecuador aún no hay epidemia de dengue. Sin embargo, hasta el momento 4 niños y 3 adultos han fallecido a causa de esta enfermedad. Y el Ministerio de Salud confirmó que este año ya van 143 casos de enfermedades gastrointestinales en Guayaquil, Durán y San Borondón. Estos cuadros infecciosos están ligados en su mayoría a la etapa invernal. Veamos.
La época invernal no solo deja inundaciones o daños en las vías, sino también ocasiona enfermedades gastrointestinales. Según datos del Ministerio de Salud, ya se reportan 143 casos en Guayaquil, Durán y San Borondón. Hasta la fecha del corte de la semana epidemiológica 9 llevamos prácticamente 143 casos en relación al año anterior. El mismo periodo tuvimos 414 casos. Podrían aumentar. Son enfermedades típicas de la época invernal. Podemos tener un repunte. Fiebre intensa, diarrea, vómitos y malestar general son algunos de los síntomas que presentan los pacientes que llegan al área de consulta externa del Hospital Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia. Pues aunque el virus se está dando en todas las edades, son los niños de 2 a 5 años los más afectados. El responsable de Vigilancia de la Salud, Hugo Armendáriz, señala que la primera medida para contener estas enfermedades infecciosas es el lavado continuo de manos. Lavarnos las manos con agua y jabón es lo más primordial. Si no lo tenemos, con alguna solución de tipo que tengamos de tipo desinfectante a base de alcohol gel, podemos utilizarlo también. Cuadros que se pueden agravar si no hay un manejo adecuado de los alimentos. El líquido sanguinolento que tienen el pollo que compramos en el supermercado y todo, es un caldo de cultivo para bacterias. Si nosotros no sabemos manipular desde que cortamos o despresamos ese pollo, lo almacenamos y asimismo preparamos el alimento, puede haber contaminaciones cruzadas. Con ese líquido sanguinolento que de pronto utilizamos una tabla de picar única para todo, no la desinfectamos, quedan las bacterias. Nosotros de pronto vamos a preparar una ensalada fría, ahí mismo picamos todo, se contamina. A más de estas recomendaciones, la autoridad sanitaria advierte a los padres que eviten que sus hijos estén en contacto con aguas empozadas o que se bañen en medio de la lluvia. Y nos preguntamos, ¿qué pasa en los centros de salud? ¿Se reporta un alto flujo de pacientes con estos síntomas? Bueno, por eso vamos a darle paso a Ítalo Ruiz. Él se trasladó al centro de salud que está en Cisne 2. Ítalo, cuéntanos, ¿qué te dicen los especialistas allí? Samantha, Fernando, nos indican que hay mucha concurrencia de personas con sintomatología respiratoria, también con sintomatología digestiva, que está acudiendo a los centros de salud del Distrito 4, uno de ellos justamente en el que nos encontramos en este momento. Esta es la sala de consulta externa, la sala de espera de consulta externa de acá del Centro de Salud Cisne 2, donde podemos apreciar, hay personas que están viniendo con bebés, algunos adolescentes, personas mayores, personas adultas también con ciertas dolencias. Y vamos preguntando, buenos días. Permítame, por favor, ¿qué tipo de dolencia está presentando usted en este momento o por cuál requiere usted de atención médica? Son terapias de lenguaje para mi hijo. Ah, ok. En todo caso, usted viene por otro tipo de servicio, ¿no? Ok, listo, entonces. Vamos conversando por acá un momentito con el doctor Wilson del Salto. Doctor, cuéntenos, nos comentaba usted de que hay mucha concurrencia de personas que están llegando con sintomatología tanto respiratoria como digestiva también a esta casa de salud y muchas otras acá de Guayaquil. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, muy buenos días. Estamos en una etapa invernal en la cual ha habido precipitaciones, aumentos de lluvias. Esto ha producido un incremento de casos de enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas y enfermedades también vectoriales, que son las causadas por los mosquitos. Respiratorias como cuáles, digestivas como cuáles, para que nuestra audiencia pues pueda conocer, saber los síntomas y qué las provoca también, doctor. Las enfermedades respiratorias que están en prevalencia actualmente son la influenza seguido de las neumonías atípicas producidas por los Streptococcus pneumoniae. Son las bacterias y virus que más están circulando ahorita actualmente. En las enfermedades digestivas, las bacterias que están circulando actualmente en el país es la salmonela, que es la llamada tifoidea, y las enfermedades vectoriales es el llamado y conocido dengue. En cuanto a las digestivas, por ejemplo, con la salmonela, me decía usted, y ya lo escuchamos también en el reportaje, es muy importante, ¿no?, el manejo de los alimentos, porque es obviamente por el tracto digestivo por donde ingresa esta bacteria. Así es, la correcta higiene de los alimentos es crucial para prevenir las enfermedades digestivas. Se tiene que hervir el agua, se tiene que lavar las frutas, lavar los vegetales, porque recordemos que en estas épocas de lluvia, épocas invernales, estas plantaciones o estas frutas o estos alimentos pueden ser contaminados con arrastres de aguas que sean servidas o sucias, lo cual produce una contaminación del alimento. Si nosotros llevamos ese alimento contaminado al hogar y no hacemos una correcta desinfección o lavado, estamos corriendo el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa digestiva. Doctor, por ejemplo, las personas en casa pueden un poco tratar de manejar ciertos síntomas
¿O qué es lo más apropiado? ¿Qué es lo que siempre se recomienda? ¿Acudir al centro de salud? Sí, nosotros recomendamos al ciudadano, al paciente, al usuario, que siempre haga una correcta lavado de manos para poder prevenir todas estas enfermedades. Y asimismo que identifiquen a veces los signos de alarma en el caso del dengue. Damos cuáles son los signos de alarma, como son el dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos. Y en las enfermedades digestivas, si bien es cierto, es un poco más complicado poder identificar ciertos signos, siempre recomendamos al paciente no automedicarse y acercarse a los centros de salud más cercanos para que se haga un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo. Me dice, el diagnóstico en las digestivas es un poco más complicado, pero ¿cuáles son tal vez los síntomas más frecuentes? Los síntomas más frecuentes o signos más frecuentes son las diarreas. Las diarreas tipo acuosa pueden ser sanguinolentas en el caso de ciertas otras bacterias, pero por lo general son los dolores abdominales y las diarreas. En el caso que las diarreas sean en un buen número, en un número muy alto, pues el paciente puede correr el riesgo de una deshidratación moderada severa que podría llevar a riesgo de muerte. Doctor, ¿cuál podría ser el tiempo de incubación de estas enfermedades y luego el de recuperación? Cuando una persona se infecta por un alimento contaminado, dependiendo de la bacteria, en este caso de la más frecuente que estamos actualmente, que es la tifoidea, podría desarrollar la infección a partir de los 3 a 5 días de haberse contaminado con el alimento. Muchísimas gracias. Ahí tenemos detalles entonces al respecto de cómo están esos índices, al respecto de las personas que están llegando a solicitar atención médica. Pero ya escuchó, ¿usted tiene algún síntoma? No se automedique. Acuda al centro de salud más cercano a su hogar para que el diagnóstico sea ejecutado por un profesional de la salud y pueda usted tener el suministro de medicamentos que necesita para esa dolencia. Y lávese muy bien las manos. Ahí estaban entonces las recomendaciones médicas de la mano de Ítalo Ruiz y los especialistas. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Vámonos a Cuenca. Allí se inauguró el primer Centro Municipal de Salud Mental, Adicciones y Familia. Según las autoridades, allí se brindará atención para consulta externa en psicología y psiquiatría y hospitalización también en caso de ser necesario. Bessie Granja con más datos. En el centro histórico de Cuenca, autoridades de ese cantón inauguraron el primer sitio municipal para el tratamiento de problemas de salud mental, adicciones y familia. En el lugar laboran 5 psicólogos especialistas en abordaje de niños, jóvenes y adultos con problemas de consumo y también un psiquiatra. Tiene una capacidad instalada para atender a 48 pacientes diariamente, tanto en psicología como en psiquiatría. Actualmente pasamos por una serie de situaciones en las cuales necesitamos ayuda. Según los directivos médicos, también ofrecerán atención a las familias. La infraestructura cuenta con 6 consultorios, una sala de terapia grupal y un área para tomar muestras de exámenes de laboratorio. Una vez que se vea la proyección y las necesidades de la ciudadanía, se verá si es necesario poder ampliar estos servicios. También estará disponible para los usuarios el servicio de farmacia, que según las autoridades contará con la línea de medicamentos especializados para el tratamiento de estos problemas. 8 de la mañana, 33 minutos. Las redes sociales, Instagram y Facebook, registraron ayer una caída mundial que duró 2 horas. Así que no se asuste, no se trataba de un intento de hackear su cuenta. En Ecuador, los problemas técnicos se reportaron entre las 10 de la mañana y el mediodía. Adriana Bermeo con la explicación. 2 de las redes sociales más grandes del planeta dejaron de funcionar la mañana de este martes durante 2 horas. Millones de usuarios de Facebook e Instagram en el mundo reportaron la caída de las plataformas. El principal problema fue el cierre inesperado de las cuentas. En Facebook, al intentar ingresar, se mostró un mensaje de error en la contraseña, mientras en Instagram se presentó una carga lenta de la aplicación y en algunos casos se solicitó a los usuarios que configuren su cuenta como si fuera nueva. Meta, dueño de las 2 plataformas, reconoció que hubo problemas técnicos, pero no especificó la razón. También dio paso a bromas de los internautas y del mismo Elon Musk, que hizo esta publicación, y los memes no podían faltar. Unos protagonizados por Mark Zuckerberg intentando arreglar las plataformas ordenando un sinfín de cables, como si no encontrara solución. En otros se hace broma del masivo ingreso a X mientras Facebook e Instagram no funcionaban y finalmente se recrea a quienes pensaron que les hackearon las cuentas. En Ecuador, el reporte de problemas comenzó a las 10 horas, se intensificó a las 10:40 y terminó a las 12.
Y en pantalla usted tiene nuestro número de WhatsApp, 098-082-4300. Así se caiga la plataforma, igual los mensajes nos llegan. Nos van a llegar en algún momento, así es. Vamos a revisar el día de hoy las 3 denuncias de todas las mañanas y nos están escribiendo específicamente desde el sector de, nos dicen que CENEL específicamente les han escrito que llevan muchos meses con las luminarias dañadas. Esto está ocurriendo en las calles Lorenzo de Garaycoa, entre Gómez Rendón y Calicuchima, que están totalmente oscuras. Bueno, puntualmente estamos revisando una primera denuncia del sector de Mapasingue Este, en cambio, en la manzana 287. Nos dicen que es en la cooperativa Jaime Roldós Aguilera, que tienen 2 meses sin luminarias, con oscuridad, y que los delincuentes pues aprovechan eso para asaltar. Esta es una denuncia, pero también ahora sí vamos a la que tú estabas mencionando, Samantha. Justamente solicitan a las autoridades lo que ya mencionaban, ¿no? El arreglo de las luminarias en el sector de que tú mencionaste antes. Sí, en las calles Lorenzo de Garaycoa y Calicuchima. Tenemos acá la siguiente denuncia. Esto es en Mapasingue, que está ubicado en la manzana 287 por las escalinatas de la cooperativa Jaime Roldós Aguilera. Tenemos 2 meses con este problema debido a la oscuridad. Los delincuentes aprovechan para asaltar. ¿Me confirman si tenemos más denuncias ciudadanas? Sí, tenemos una de la Alborada. Nos dicen SOS, imagínense ustedes, en la etapa 14. Bueno, tenemos problemas, parece, con la parte gráfica. Vamos a solucionar este inconveniente. En todo caso, seguimos receptando sus denuncias ciudadanas a nuestro número de WhatsApp, 098-082-4300. Las que no leímos hoy, pues vamos a leerlas mañana y daremos un espacio más amplio a los problemas de la comunidad. Vamos a estar atentos, sin duda, a sus reportes, sí, y vamos a solucionar este inconveniente. 8 de la mañana con 35. En el caso Purga, 9 personas recibieron prisión preventiva, entre ellas el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo. Ellos, según los cargos fiscales, lideraban la estructura corrupta. Cientos de chats y audios encontrados en el teléfono de Mayra Salazar hicieron que la fiscal general llegue a esa conclusión, como lo explica Jacqueline Rodas. La clave del caso Purga para descubrir la corrupción en la Corte de Guayas fue Mayra Salazar. Ella está presa y procesada en el caso Metástasis por colaborar con la red del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Según los cargos fiscales, el exasambleísta Pablo Muentes la puso en la corte como publicista, a órdenes de la presidenta Fabiola Gallardo. En la casa de Muentes se negoció su salario por $2.500 mensuales, que durante meses pagaron de su bolsillo Gallardo y el ex legislador. Más adelante, Wilman Terán, entonces titular de la Judicatura y ahora procesado, le otorgó un contrato y pretendía darle nombramiento, relató la fiscal. Mayra Salazar negociaba con los jueces de Guayas y también servía a Muentes como operadora de cuentas troll para publicar sus mensajes. Por todas estas relaciones, fue valiosa la información que se encontró en su teléfono, cientos de chats y audios intercambiados por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, no solo con los involucrados en el caso Purga, también con Daniel Salcedo y funcionarios de entidades públicas que le pedían favores. Ella tenía voz y voto en los tribunales. Con esta información, la fiscal determinó que se conformó una estructura criminal con 3 personas al mando. Pablo Muentes como líder, Fabiola Gallardo a cargo de la planificación, al igual que el juez Johan Marfetán, a quien señala de conseguir los fallos a favor del exasambleísta socialcristiano. A los otros 9 procesados los considera colaboradores. El caso Purga se sigue por delincuencia organizada, pero la fiscal advierte que hay involucrados que cometieron además tráfico de influencias, cohecho y prevaricato. Según la Fiscalía, la red delincuencial que encabezaba Pablo Muentes favoreció a alias Fito, cabecilla de los choneros y prófugo de la justicia. Mientras que Fabiola Gallardo, cuando aún era presidenta de la Corte Provincial del Guayas, hizo un acercamiento con el abogado del narcotraficante para beneficiarlo, informa Luisa María Heredia.
Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Mayra Salazar tenían nexos con el narcotráfico, según la investigación del caso Purga, pues la red que lideraba el ex legislador social cristiano y a la que pertenecían la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y su relacionista pública, benefició a más de un capo. Además de Leandro Norero, de quien Salazar incluso fue pareja sentimental, de acuerdo con la teoría del caso Metástasis. Alias Fito, cabecilla de los choneros, también obtuvo por medio de la estructura delincuencial del caso Purga favorables fallos judiciales. Todo parte del traslado de Fito desde la cárcel regional de Guayaquil hacia la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, el 13 de agosto de 2023. Horas después, el ahora prófugo de la justicia apeló la decisión ante el juez de garantías penitenciarias Diego Poma, que menos de un mes después, el 8 de septiembre de 2023, aceptó su pedido y dispuso que alias Fito retorne a la cárcel en que gobernaba. Eso provocó la reacción del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, que también presentó una apelación. Pero ese recurso recayó en la sala conformada por Fabiola Gallardo y Reinaldo Ceballos, ambos detenidos y procesados por el caso Purga. Según relató Diana Salazar, en la audiencia de formulación de cargos, Gallardo hizo gestiones para contactar al delincuente a través de su abogado en busca de un beneficio a cambio de su decisión. La audiencia estaba prevista para el 20 de diciembre de 2023, pero no se llevó a cabo. De acuerdo con la fiscal general, porque Mayra Salazar, mano derecha de Gallardo y para entonces ya detenida por el caso Metástasis, alertó a la hasta ahí presidenta de la Corte de Justicia del Guayas para que no lo haga, ya que su celular había sido incautado y estaba siendo periciado, por lo que las conversaciones entre ambas iban a salir a la luz y ella también saldría perjudicada. En un acto de audacia, que es como lo calificó Diana Salazar, Fabiola Gallardo llamó a la fiscal general directamente, manifestándole su preocupación por la suspensión de la audiencia, tratando, dijo la fiscal Salazar, de justificar su relación con el expediente del caso. En diálogos extraídos de un chat grupal a los que dio lectura en la audiencia Diana Salazar, incluso se evidencia que la presidenta de la Corte, su asistente y los jueces le preguntaban a Pablo Muentes qué hacer con casos que consideraban delicados como este, pues tenían temor de exponerse. Se referían a él como el amigo. El Servicio de Rentas Internas hará un control previo a los profesionales que facturan para evitar así la evasión de impuestos. Adriana Bermeo explica cómo serán las auditorías que realizará la institución desde este mes. Los contribuyentes que declaren menos de lo calculado por el SRI serán sancionados. Desde este mes, el Servicio de Rentas Internas notificará a los profesionales que facturan y que hayan pagado menos impuesto a la renta de lo que les corresponde durante los últimos 3 años. Las advertencias llegarán antes de que paguen. Esto es nuevo. Hasta el año pasado se realizaba un control posterior a la declaración del impuesto a la renta. Los cálculos para determinar los montos a pagar por los contribuyentes se realizaron basándose en las declaraciones del impuesto a la renta de personas naturales y el promedio de los ingresos del sector al que pertenezca el profesional. El SRI ha detectado irregularidades en los tributos de 7,000 personas, en su mayoría médicos, abogados y profesionales de la construcción que facturan por sus servicios. Estos contribuyentes sobrevaloran sus gastos, por ejemplo, ¿no? y tienen unos márgenes bajos de ganancia, lo cual hace que su impuesto a la renta calculado sea también bajo. El SRI iniciará auditorías de express que durarán un mes a quienes, a pesar de la advertencia, declaren menos del monto calculado. ¿Por qué es importante pagar antes de que inicie esta auditoría? Porque la multa se incrementa. Cuando el contribuyente decide liquidar su deuda por cuenta propia, paga el 0.83% de interés, mientras que si es notificado por el SRI, se aplica el 20% de recargo. Estos controles son parte de una campaña de monitoreo fiscal que también se aplicarán a empresas desde abril. El SRI busca recaudar así $1.200 millones en el 2024. Bien, son las 8 de la mañana con 48 minutos y que Ecuador sea parte del turismo espacial podría darse en un futuro no tan lejano. Así lo asegura Rod Pyle. Él es colaborador de la NASA y periodista estadounidense, quien visitó el país para hablar sobre cómo se puede incentivar la industria de puertos espaciales. Bessie Granja tiene más detalles de esta iniciativa. El espacio, la frontera
era final. Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción se puede convertir en una realidad no tan lejana. Aunque los viajes no se realicen en la mítica aeronave Enterprise de la serie Star Trek, empresas visionarias ven a las exploraciones al espacio como el negocio del futuro. 3, 2, 1. Boosters Un tema del cual conoce muy bien Rod Pyle, historiador espacial que trabajó en el Laboratorio de Propulsión y el Johnson Space Center, ambos de la NASA en Estados Unidos. Este experto espacial visitó Ecuador para hablar sobre las oportunidades que tiene el país para ser parte de esta industria. Ecuador está en una posición privilegiada al estar en el centro del mundo, porque un cohete desde aquí necesita mucho menos energía para llegar al espacio que desde un lugar más al norte como Estados Unidos. En estas jornadas participaron personal de Fuerzas Armadas, Cancillería y otros organismos del Estado, así como varias instituciones de educación superior. Él afirma que todos juegan un rol muy importante para este desarrollo. La universidad es fundamental para el desarrollo del talento aeroespacial. No hay ningún otro lugar donde la gente pueda aprenderlo. La única excepción que conozco es Elon Musk, quien aprendió él mismo. Pero no todos podemos ser Musk. Con la inclusión del país a los acuerdos Artemis firmados con la NASA en junio de 2023, Rod Pyle espera que el territorio pueda recibir la colaboración de socios internacionales para avanzar en lo que podría ser un nuevo futuro para el país en el ámbito espacial. And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiated. Y hoy se celebra el Día Internacional del Escultor, que rinde homenaje a las personas que se dedican a crear arte con sus manos. Sí, para conocer más sobre este oficio, como ustedes ven, vamos a darle paso a María Belén Goncalves. María Belén, cuéntanos con qué artista estás y muéstranos también parte de su trabajo. Un trabajo excepcional, como podemos ver, a gran detalle. Como ustedes ya lo decían, el talento de los escultores se resalta el día de hoy, el Día Internacional del Escultor. Como pueden ver, estas verdaderas obras de arte que toman muchísimo tiempo, mucha dedicación, pero sobre todo son personas que nacen con este talento, esta habilidad en las manos y que por supuesto van poco a poco perfeccionándola con el tiempo. Acá me encuentro con Manuel Patiño. Él es un joven escultor de apenas 32 años de edad que trabaja estas esculturas en resina y como podemos ver va haciendo cada detalle. Este es su taller y nos ha recibido para hablarnos sobre esta profesión tan linda en este Día Internacional. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame un poco, ¿con qué materiales trabajas? Y cuéntame también antes de eso un poquito de tu historia. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo descubriste que este era tu talento? Hola, yo soy Manuel Patiño, tengo 32 años y soy escultor tradicional. Llevo en el arte de la escultura alrededor de unos 6 años. ¿Qué quiere decir escultor tradicional? Tradicional es que es hecho totalmente a mano, desde cero, desde... de moldes como ahora hacen. Bueno, el molde se usa al final del proceso de la escultura para una reproducción. Pero esta primera escultura la haces tú totalmente a mano. Todo hecho totalmente a mano. ¿Qué materiales trabajas? El material que yo uso se llama plasticera, que es un material que nosotros mismos fabricamos. ¿Con qué otro material has trabajado antes? Antes trabajaba con plastilina escolar, arcilla, arcilla polimérica y me vine por la plasticera. Mándale un poco comentarnos cómo es vivir de este arte aquí en el Ecuador. ¿Es bien remunerado? ¿Hay mucho trabajo? ¿La gente realmente aprecia este tipo de arte? Al principio un poco duro, podría decir, por lo que no eres tan conocido, pero luego ya empiezas a posesionarte, a tener un poco más de práctica, la gente empieza a apreciar un poco más el trabajo y luego ya va por añadidura. Bueno, y vemos aquí esculturas de todo tamaño. ¿Cuánto más o menos te toma hacer? Por ejemplo, esta que estás construyendo en este momento, ¿cuánto te toma más o menos hacerla? Esta escultura de Wolverine, alrededor de unos 8 días llevo trabajando. Me podría tardar una semana más para tenerlo ya con todos los detalles. Una semana más en el proceso de molde y producción, sumémosle un mes en total. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío en escultura? ¿Qué es lo más difícil que te han pedido hacer? Yo creo que siempre el último trabajo es lo más difícil porque juegas contigo, no sé, siempre hay un desafío que tú dices va a quedar como quieres que quede tal vez y siempre la última es la más difícil. Y coméntanos un poco las esculturas que haces, porque me decías, hay figuras de acción como estamos viendo y vemos las tortugas ninjas, vemos otro tipo de figuras de acción. ¿Qué es lo que más te piden? O sea, ¿qué es lo más pedido?
Para mí siempre me piden coleccionistas de figuras de acción, sobre todo anime, cómics, figuras de películas y todo eso. Un mensaje para aquellos jóvenes que en este momento quieren hacer eso y quieren dedicarse a esto. ¿Es posible vivir? Más o menos, ¿cuántos son los valores? Los costos, por ejemplo, este Wolverine costaría en el mercado $600. $600. Sí, y de ahí va dependiendo no solamente del tamaño, sino de detalles. Muy bien, esta es la vida de un escultor aquí en la ciudad de Guayaquil que vive este arte y que por supuesto resalta esta gran profesión en este Día Internacional del Escultor. Y en el marco de la Semana de la Mujer se realiza una feria especial de emprendedoras. Sí, 12 mujeres tienen la oportunidad de mostrar sus productos al público. Estas 12 mujeres participan en la segunda Feria de Emprendedoras que organiza el Centro Comercial Mall del Sur. Allí ofrecen sus mejores productos luego de haber pasado un riguroso proceso de selección entre 100 aspirantes. ¿Bajo qué parámetros? Calidad de producto, presencia en redes sociales, porque eso es muy importante para darse a conocer. También la presencia y la forma de cómo estaba empaquetado el producto, logos. Una vez que hicimos esa revisión a través de una rúbrica, fueron seleccionadas las 12 que nos acompañan el día de hoy. Este viernes celebramos el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Entonces, tanto la primera feria como esta segunda ha sido un homenaje a esa mujer emprendedora, a esa mujer valiente que nace de cero, desde su hogar, haciendo emprendimientos y ahora llevarlos al público. Esta feria se desarrolla con el apoyo de la empresa pública municipal Épico, encargada de respaldar a los emprendedores. Es súper grato abrirle nuestras puertas de forma gratuita, porque ellas realmente no pagan nada por estar aquí durante estos días, hacerles la implementación y que ellas vengan simplemente a exponer y vender sus productos. Artesanías, cosméticos, jaleas de frutas, plantas y bisutería son solo algunos de los artículos que se pueden encontrar en los stands. Carmen cree que esta es una gran oportunidad para dar a conocer su marca de moños y vinchas. Mi marca se llama Nona Bow, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Yo realizo vinchas, diademas, cintillos totalmente personalizados para las nenas y también para las mamás. Ana Martínez, en cambio, ofrece una gran variedad de plantas pequeñas. Ella señala que esta iniciativa es el impulso que su negocio necesita. Trabajamos con las plantitas pequeñitas, con la intención de que las puedan tener en cualquier espacio de casa, oficina, etcétera. Evidentemente ellas van a crecer, pero si desean mantenerlas pequeñitas lo pueden hacer. Son de bajo mantenimiento porque se riegan solamente una vez a la semana. Esta feria estará abierta al público hasta el próximo domingo y busca visibilizar el talento femenino y reactivar la economía local a través del emprendimiento. Por 23 años consecutivos, Revista Hogar ha reconocido públicamente a las mujeres cuyo trabajo contribuye a mejorar la sociedad. En este 2024 escogió a 17 mujeres para honrarlas y distinguirlas con el homenaje anual. Una de ellas es María Isabel de Levet, quien ha formado parte de Televistazo durante 44 años. Revista Hogar las llama las mujeres del año, en un esfuerzo por hacer visible la labor de quienes se han destacado tanto en sus ámbitos de acción que han conseguido dejar huella en la sociedad. Son 17 en total, 17 mujeres a las que la revista Hogar rinde homenaje. A 15 de ellas las reconoce como mujeres del año y a otras 2 las destaca en categorías de reconocimiento especial. Son mujeres muy diversas y todas tan valiosas porque llegan a contarnos su historia y también a motivarnos, a inspirarnos y a inspirar a un grupo de mujeres para que puedan también seguir impactando en su sociedad. Las mujeres reconocidas este año son Jennifer Samaniego, innovadora informática; Cintia Peña, medicina e investigación; Pierángela Sierra, empresaria; María Fernanda Heredia, literata; Geraldina Guerra, activista por los derechos de la mujer; Juana Isa, recicladora; Daniela Gil, defensora del medio ambiente; Alicia Cahuilla, también activista medioambiental; Elena Gualinga, activista por los derechos de la Amazonía; Jennifer Orrala, artesana; Ana Cabezas, activista social; Elisa González, promotora de los derechos de las mujeres; Estela Caicedo, acción social; Lucía Yepes y Kiara Rodríguez, deportistas. Y las 2 categorías especiales. Primero, la Rosa de Plata, que se entrega como reconocimiento a la trayectoria. El máximo reconocimiento de Mujeres del Año a la trayectoria de vida de María Isabel de Levet. Al cabo de 43 años de haberme iniciado en la profesión de comunicadora,
Me enorgullece seguir ofreciendo mi vocación, experiencia y compromiso para procurar la excelencia, animada por la misma pasión del primer día en que la familia ecuatoriana me acogió en sus pantallas, ese 15 de abril de 1980. Y desde ese 15 de abril ha sido testigo de tantos eventos noticiosos que ya es imposible contarlos. Técnicos y culturales. Me siento inmensamente agradecida por este reconocimiento de la Rosa de Plata de Revista Hogar, y también quiero felicitar a todas las mujeres que en las distintas categorías han recibido su premio este año. Y un reconocimiento más, uno póstumo, uno que destaca la labor de Jenny Estrada, la mujer, la historiadora eterna de Guayaquil, la líder de opinión que dedicó su vida a rescatar la identidad de su ciudad y de su país entero. Jenny Estrada murió hace un mes y dejó tras de sí un legado que también se reconoce hoy en esta ceremonia solemne de la revista Hogar. Mujeres admirables e íntegras en cada profesión en la que se desempeñan cada una. Y en todos los aspectos de su vida también. Felicitaciones a María Isabel de Leve, tan querida por nosotros. Estamos despidiendo. Televistazo vuelve a la 1. Así es, que pasen